Muchas veces nosotros en nuestra cotidiana vida o a veces en nuestra sociedad, relación con otras personas, a veces escuchamos decir muy comúnmente: Dios mío, Dios mío, yo no sé por qué esto, Dios mío, yo no sé por aquello. Muchas veces oímos esa frase, Dios mío, y aún hasta a veces también nosotros la repetimos, a veces a través de un susto o algo, decimos esa frase, Dios mío. Pero cuando a veces decimos esa frase, a veces sin que realmente lo sea, a veces es meramente una expresión, o podría pasar de ser meramente una expresión a un sentimiento o a una emoción. Pero cuando nosotros decimos Dios mío, ¿realmente lo será? ¿Realmente será ese Dios único y verdadero, hermanos, nuestro Dios? Muchas personas creen, hermanos, que Dios está con ellos. Al ser su Dios, creen que Dios está con ellos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente pues se dejan llevar por lo que siente su corazón. O porque simple y sencillamente así se lo han hecho hacer creer, que Dios está con todos, que todos adoramos a un mismo Dios. Hay pensamientos así. Y es que a veces nosotros venimos adoptando pensamientos, ideas de otras personas. Y a veces hacemos eso porque a veces simple y sencillamente nos conviene pensar de ese modo y no buscar en sí la verdad de nuestro Dios. Y a otras personas simple y sencillamente, hermanos, el decir Dios mío, y se les cuestiona, ¿realmente lo es? A mí no me importa si lo es o no lo es. Es triste escuchar eso. Hay gente que lamentablemente en sí, hermanos, no les importa la verdad. No les importa conocer realmente su condición espiritual y moral. ¿Por qué? Bueno, ya es una cuestión muy personal. Pero cuando la única manera, hermanos, de cómo el único Dios vivo y verdadero puede estar del lado de todos los que le invocamos, puede estar de nuestro lado. Es decir, si yo quiero realmente que este Dios único y verdadero sea mi Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es necesario hacer? Porque Dios, hermanos, no puede estar donde está el pecado. Dios no puede estar donde está el pecado. Ahí va a estar simple y sencillamente la ausencia de Dios, como lo podríamos ver en Isaías, en el capítulo 59. Pero donde está la rebeldía, donde está la obstinación, donde está el pecado, hermanos, Dios no puede estar con nosotros. De hecho, adelantándome un poquito en una de las citas, Santiago, hermano de nuestro Señor Jesucristo, decía: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituya amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Santiago 4:4. Por eso, qué importante es saber
¿de qué manera es como Dios puede estar conmigo y puede estar a mi favor? Si Dios está a mi favor, todas mis luchas, todas mis batallas, hermanos, en este mundo las podré superar, las podré vencer. Porque si Dios, como decía el apóstol Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra Dios? ¿Quién contra nosotros? Pero en donde hay rebeldía, en donde hay obstinación, en donde hay pecado, hermanos, lamentablemente Dios no puede estar a tu favor. Y para muestras, un botón. Vaya conmigo en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 13. Segundo libro de Crónicas, capítulo 13, versículo del 1 en adelante. Segundo libro de Crónicas, capítulo 13, versículo del 1 en adelante. Dice: a los 18 años del rey Jeroboam, reinó Abdías sobre Judá. Déjeme hacer una pequeña pausa ahí. El nombre de Jeroboam, a veces dicen que nuestros nombres predicen nuestro destino, predicen nuestra cultura, nuestra actitud. El nombre de Jeroboam significa pueblo contencioso, pueblo rebelde. Eso es lo que significa el nombre de Jeroboam. Y el nombre de Abdías significa adorador de Jah o de Hash, aunque en su connotación hebrea, Hash significa adorador de Hash, adorador de Dios. A los 18 años el rey Jeroboam, a los 18 años del rey Jeroboam reinó Abdías sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gaba. Y hubo guerra entre Abdías y Jeroboam. Entonces Abdías ordenó batalla contra un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000. Le duplicaba la cantidad, con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y se levantó Abdías sobre el monte de Semaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo: oídme, Jeroboam y todo Israel, ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? La sal, hermanos, representa la perpetuidad. Y la palabra perpetuidad implica un tiempo indefinido para el hombre, no para Dios. O sea, Dios sabía hasta cuándo se iba a acabar esto. Y dice la escritura: pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Y se juntaron contra él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime y no se defendía de ellos. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos, y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam hizo por dioses. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a congregarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Mas en cuanto nosotros, está hablando, acuérdese, Abdías, mas en cuanto nosotros, Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, es decir, tal y como Dios lo mandó.
los cuales, dice, queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas, para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos las enseñanzas de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Y aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas de júbilo para que suenen contra vosotros. Oh hijo de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Pero Jeroboam hizo tender una trampa para venir a ellos por la espalda. Y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espalda de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas, los sacerdotes levitas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abdías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abdías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Y siguió Abdías a Jeroboam, y lo tomó a algunas ciudades, a Betel con sus aldeas, y a Gesená y a sus aldeas, y a Efraín con sus aldeas. Y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abdías, y Jehová lo hirió y murió. ¿Cuál es el destino de todos aquellos, hermanos, que desafían el poder de Dios? ¿Cuál es el destino de todos aquellos, hermanos, que son rebeldes y obstinados y pusilánimes ante la presencia de Dios? Simple y sencillamente la muerte, el fracaso rotundo. Cuando la lucha, hermanos, cuando la batalla, cuando la obra no es de Dios, esta será destruida. No importa cuánto poder tenga el hombre. ¿A cuántos estaba confrontando Abdías? Con Jeroboam le duplicaba el ejército. Mas sin embargo, tanto Abdías como ellos no tuvieron que hacer gran cosa, simplemente que los levitas tocaran las trompetas y ellos confiaran en nuestro Dios, y Dios luchó por ellos y Dios los destruyó. Porque Dios estaba con ellos y porque Judá estaba con Dios. Qué importante es entonces, hermanos, que todos nosotros también estemos con Dios. Lamentablemente, cuando nuestra vida y nuestra devoción, hermanos, a Dios no van de acuerdo a su voluntad, Dios nunca será realmente nuestro Dios. Mismo nuestro Señor Jesucristo lo decía en Lucas 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? La autoridad demandando obediencia y respeto, hermanos, mas muchos de los judíos no lo hacían. Y tristemente, hermanos, todo aquel que está en contra de Dios, en esa actitud, hermanos, siempre estará en la posición equivocada, con el enemigo prácticamente. Y lo peor de todo, como lo estamos señalando, hermanos, el final de todos ellos es precisamente la destrucción. Por eso, tal y como le pasó a Jeroboam en su ejército, desde el momento, hermanos, en que Jeroboam decidiera apartarse de la palabra de nuestro Dios, se había convertido prácticamente en un enemigo de Dios. Ciertamente, cuando se está hablando de Israel y de Judá, hermanos, la parte de Israel es la parte norte de Israel,
y Judá la parte sur hacia abajo. Dios se le había dado 10 tribus a Jeroboam, hermanos, para que él reinara en ese reino. Fue cuando el reino de Israel se dividió por completo, siendo en 2 partes. 10 tribus se fueron a Israel y 2 se quedaron en Judá. Dios le había dicho a este hombre que le iba a construir una casa, que también iba a ser un lugar de adoración en la parte norte, pero Dios lo iba a hacer en su momento y siempre y cuando Jeroboam se mantuviera firme en la palabra de nuestro Dios, se mantuviera constante en las ordenanzas de nuestro Dios. Dice: si tú permaneces en mi palabra, estarás seguro siempre. Siempre, yo estaré contigo siempre. Pero ¿qué pasó? Mire, vaya conmigo precisamente en el primer libro de Reyes, capítulo 12. Primer libro de Reyes, capítulo 12, y en el versículo 25. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de ahí reedificó Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso a uno en Bet-el y a otro en Dan, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes dentro del pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó un altar. Así hizo en Bet-el, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Bet-el sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado, etcétera, etcétera. Hizo, hermanos, todo lo contrario a la voluntad de nuestro Dios. Se inclinó hacia el pecado, hacia la rebeldía, se convirtió en un tropezadero, hermanos, en un tropiezo para todo el pueblo, e hizo claudicar y prostituirse en la forma espiritual también a todo el pueblo de Israel. Y es por eso que ahora este hombre se había convertido en un enemigo de nuestro Dios, a pesar de que nuestro Dios le había dado una oportunidad para volverse a él. Tristemente, hermanos, nunca se volvió a nuestro Dios este hombre, porque usted puede ver ahí mismo en el capítulo 3, hermanos, de cómo es que Dios le manda a un profeta para que se arrepienta y se vuelva a nuestro Dios, y este hombre no lo hizo. Oportunidad, hermanos, que ahora nuestro Dios nos da a todos los que en verdad deseamos que Dios sea nuestro Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando dialogó, platicó con aquella mujer de Samaria: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios nos ha revelado su palabra, su voluntad, su verdad, hermanos, para que también nosotros hagamos lo que es necesario hacer para que este Dios único y verdadero sea realmente mi Dios y pueda tenerlo como el más grande aliado en mi vida, mi más grande sustentador, mi más grande protector, el que me puede proveer la vida aún después de la muerte. Este es nuestro Dios todopoderoso, como el rey
Abdías decía: nunca le hemos abandonado, decía allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 13. Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado. Por eso, si creemos que realmente Jehová sea nuestro Dios, hermanos, y alcanzar así la vida eterna, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si me ayudas un poquito, mi hermano Cristóbal, ¿ok? La única manera, decimos, que nuestro Dios puede estar con nosotros es precisamente que estemos siempre del lado de nuestro Dios. En segundo libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 10 dice: mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado. El estar del lado de nuestro Dios, hermanos, implica el hecho de asegurarnos de que nuestro temor hacia nuestro Dios siempre esté delante de Él, impidiendo así, hermanos, ser seducidos por el pecado mismo, impidiendo así, hermanos, que el mismo temor a perder la muerte nunca nos haga claudicar, nunca nos haga dudar de que Dios está con nosotros. Es fácil, hermanos, créalo, es fácil, esto lo he dicho en reiteradas ocasiones, es fácil decir que confiamos en Dios, ¿okay? Que confiamos en Dios cuando las cosas marchan bien, cuando las cosas están bien, pero cuando las cosas se nos complican, cuando las cosas, hermanos, las vemos, cuando el mundo está tan adverso hacia nosotros, cuando aún llegamos a ver nuestra economía quebrada, problemas en nuestra vida, problemas en nuestro trabajo, a veces hasta llegamos a dudar del poder de nuestro Dios, y es cuando empezamos a buscar otras soluciones por nosotros mismos. Si Abdías decía que Jehová estaba con ellos y que no la habían dejado, es porque precisamente eso fue lo que hizo Roboam. Roboam abandonó a nuestro Dios, dejó de confiar en nuestro Dios, porque ese temor que él tuvo de perder la vida le hizo dudar de la palabra de nuestro Dios, le hizo desconfiar de nuestro Dios y abandonó a nuestro Dios. No así Abdías. Por eso cuando el rey Abdías dijo convencido que Dios estaba con ellos, fue porque estaba seguro de que su temor estaba solamente en Dios y en nadie más. ¿Usted cree? Imagínese este cuadro, hermanos, que tú estás con tu ejército, con 4,000 soldados, valientes y valerosos, pero tú ves que el número está duplicado, que tu enemigo te supera, y que a la vez también son hombres valerosos, fuertes, temerarios. Estás ante una adversidad terrible, ante una desventaja terrible. Era para que también él dudara. Sin embargo, él nunca dudó, nunca claudicó ante el poder del hombre, porque sabía que Dios estaba con él, así como el rey David ante Goliat mismo. El rey David sabía que el triunfo se lo iba a dar nuestro Dios. Y es cierto que se llevó 5 piedras y no solamente una. Pero eso nos enseña, hermanos, que también hay que ser precavidos. Mas sin embargo, Abdías, hermanos, sabía que en su corazón solo estaba el deseo de ser la voluntad de nuestro Dios, y eso era más que suficiente para que Dios estuviese con él y darle la victoria. Y así fue. ¿Qué es lo que dice, hermanos? ¿Qué es lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando Dios ve, hermanos, una fe obediente hacia Él, con el único fin, con el único deseo de darle la honra y la gloria a su nombre, Él obra por nosotros. Él trabaja por nosotros. Él está con nosotros. Por eso, si en realidad, hermanos, deseamos que el único Dios vivo y verdadero esté con nosotros, tenemos que asegurarnos de que nuestra fe esté basada precisamente en el poder de Dios
y no en nada más. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 5, cuando el apóstol Pablo hablaba del testimonio de Dios, hermanos, precisamente, y que de nuestra fe debe de estar basada únicamente en el poder de Dios. Eso es lo que dice. No en filosofías humanas, no en teorías humanas, no en testimonios humanos, sino en el poder de Dios, que es el evangelio del Señor. Y no en nuestros propios miedos y deseos. Y no permitir que nuestro corazón precisamente nos engañe y nos aleje de la presencia de nuestro Dios. No solamente tenemos que estar siempre del lado de nuestro Dios, sino que también tenemos que guardar siempre su palabra. Dice ahí mismo en 2 de Crónicas, capítulo 13, versículo 11, dice: los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas, para que ardan cada tarde, porque nosotros, dice, guardamos las ordenanzas de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Nuevamente, ¿qué es lo que está hablando aquí Abdías, hermanos? El hecho de, ciertamente, principalmente hay que estar del lado de Dios, mostrarle nuestra confianza en Dios, decididos a hacer la voluntad de Dios. Pero una cosa es una convicción mental, emocional, y otra cosa es ejecutarlo, llevarlo a cabo, mantenerse en la palabra de nuestro Dios, hacer las ordenanzas de nuestro Dios. Yo no puedo, o sea, ¿cuánta gente en el mundo, hermano, dice que cree en Dios? Yo a veces cuando a las personas les pregunto, les cuestiono: ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Al creer usted en Dios, ¿usted confía en la palabra de Dios? Claro, yo confío en la palabra de Dios. Entonces, ¿usted haría lo que Dios le dice? Después se quedan pensando. Dios no le va a revelar su voluntad a través de sueños. Dios no le va a revelar su voluntad a través de imágenes. Dios no le va a revelar su voluntad a través de otros prodigios. Dios le va a revelar su voluntad a través de este libro, a través de su palabra escrita. No, este libro ya está bien torcido, ya está muy manipulado, fue escrito por hombres, es imperfecto. Entonces, si este libro no nos garantizara la verdad de Dios, estamos perdidos. Estamos perdidos. No hay esperanza. No hay una verdad en la cual podamos encontrar. Estamos perdidos entonces todos. No tenemos esperanza, no tenemos salvación. Pero mucha gente piensa así, que la Biblia está ya manipulada, torcida, tergiversada, porque así lo quieren pensar, así lo quieren creer, para seguir llevando su vida a su modo y a su manera, y no confiar en nuestro Dios, no hacer lo que Dios nos manda. Este es el único libro en donde nos revela la voluntad de nuestro Dios y nos dice qué hacer. Si en realidad nosotros creemos y confiamos en Dios, vamos a hacer su voluntad. No puedo yo decir que yo confío en Dios y a la vez hacer lo contrario, lo opuesto a la voluntad de nuestro Dios, como lo que pasó con Jeroboam. Este hombre, mire qué privilegio, hermanos. Qué privilegio tuvo este hombre de ser declarado rey por nuestro Dios, al Dios enviarle a un profeta. Dios te ha elegido a ti. Esto es lo que va a pasar en Israel, en Judá. Esto es lo que va a suceder. Por culpa de Roboam se va a dividir el reino, pero Dios ha pensado en ti. Dios te ha llamado para que tú seas rey en la parte norte de Israel. ¡Qué privilegio tuvo este hombre! Y sin embargo, lo rechazó, lo menospreció. No supo aprovechar esta oportunidad.
Abdías sí la estaba aprovechando, y es por eso que él dice con toda certeza: nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, y es por eso que Dios está con nosotros, porque somos fieles a su palabra. Qué importante, hermanos, es que la iglesia de Cristo se mantenga siempre apegada a la voluntad de nuestro Dios, a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, para que así le dé siempre la honra y la gloria a nuestro Dios. Aquí afuera dice iglesia de Cristo. ¿Realmente lo es? Sí lo es, hermano. Amén, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque es una congregación que se apega a la palabra de Dios, que se apega a la doctrina de Cristo, y que aquí solamente quien reina es nuestro Señor Jesucristo. Amén. No el hombre. Segunda de Juan, versículo 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y el que lo dude, que la iglesia de Cristo en Northside no es iglesia de Cristo, que venga y nos lo diga. Estamos dispuestos a platicar y a dialogar, pero que todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Que no se salga con que se dice el pecador, mas no el pecado. No se trata, no es cuestión de tirar la piedra y ocultarla. Hasta eso se tiene que confrontar, hermanos, valientemente, cara a cara. Las cosas se dicen con toda claridad, y no lo digo por nadie en especial, por si las dudas, ¿verdad? Por si las dudas, ok. Pero precisamente, hermanos, Dios está con nosotros, porque estamos de su lado, porque guardamos su palabra. Y por último, hermanos, no solamente esto, sino también porque es Dios quien gobierna nuestras vidas. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 13, y en el versículo 11, dice después, 12, dice: he aquí Dios está con nosotros. ¿Cómo, hermanos? Por jefe. He aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas de júbilo, para que suenen contra vosotros. Oh hijo de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Qué tremenda advertencia, qué tremenda amenaza. Pero veamos, hermanos, que comúnmente cuando el hombre siente que tiene cierto poder, tiende a quererse adueñar de las cosas. ¿En dónde estaba la fe de Jeroboam? Tengo 80,000 soldados, tengo 80,000 guerreros dispuestos a mi voluntad, van a hacer lo que yo quiero, vamos a triunfar porque les duplicamos la cantidad, somos más que ellos. Se le había olvidado a Jeroboam que con Abdías estaba el Dios Todopoderoso. A pesar que le dijo a Abdías: no contiendas contra nosotros, porque quien nos dirige es nuestro Dios. Él es el jefe. Y te vas a topar con roca, van a perecer, van a morir. No provoques a la ira de nuestro Dios. Lamentablemente este hombre, hermanos, tuvo oídos sordos. Por eso es de que el rey Abdías y el pueblo de Judá seguían fielmente, hermanos, no solamente confiando en nuestro Dios, no solamente haciendo la voluntad, porque ellos sabían que eran gobernados, dirigidos por nuestro Dios, al apegarse por completo a su palabra y al depositar en él también aún hasta su propia vida. Esto era lo que hacía el rey Abdías, y no solamente él, sino también todos los que le seguían. Se estaban dejando guiar, hermanos. El que los comandaba era nuestro Dios. El general de las batallas era nuestro Dios, hermanos. No era Abdías. Abdías era simplemente un siervo de nuestro Dios, así como lo fue también nuestro Señor Jesucristo.
Como le decía a sus apóstoles, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido el mundo. Si ustedes confían en mí y hacen lo que yo hago, ustedes también triunfarán sobre cualquier adversidad, sobre cualquier enemigo, aún sobre mismo Satanás lo podrán vencer. Pero cuando ustedes caigan en la incertidumbre, en la inseguridad y en la incredulidad, y caigan en pecado, entonces serán víctimas de su propia rebeldía, de su propia obstinación. Por eso, hermanos, confiemos siempre en nuestro Dios, confiemos siempre en las palabras de nuestro Señor Jesucristo y vivamos conforme a su voluntad. Por eso mismo el apóstol Pablo decía, termino con esta frase, en Colosenses capítulo 3, hermanos, Colosenses capítulo 3, dice en el versículo 15, Colosenses 3, versículo 15, y la paz de Dios, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Pero dice, y la paz de Dios gobierne en nuestra mente, en nuestro corazón, en toda nuestra vida, para que de esta manera, hermanos, en todas nuestras batallas, en todas nuestras luchas, el general de las batallas, hermanos, sea nuestro Dios, y que Él tome nuestras luchas y Él nos dé la victoria siempre para su honra y gloria. Así que, mis amados hermanos y amigos, si en realidad queremos que sea Dios nuestro Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar de su lado, estar de su lado, confiar plenamente en su poder, en sus promesas, en su palabra, y ser obediente a su palabra, dejando que también Él sea quien dirija, quien gobierne nuestra vida a través de su palabra misma. Si hacemos esto, hermanos, entonces Dios será realmente nuestro Dios. Amén. Por eso, mi amigo, mi amiga, si en realidad usted desea que este Dios maravilloso, este Dios misericordioso esté con usted, ríndase ante su voluntad. Dios le ama profundamente. Es un Dios amoroso, que Dios te ama con todo su corazón, con todo su ser, que estuvo dispuesto y lo hizo. Dio lo más grande de Él, lo más bello, lo más excelso, su amado Hijo Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Dios estuvo dispuesto a ofrecer a su Hijo en sacrificio, es para que tú confíes en su amor, para que tú confíes en su misericordia, para que tú confíes en su gracia y vengas a Él dispuesto a obedecer su palabra, porque Dios no quiere estar como tu enemigo. Si sigues obstinado, empecinado en la rebeldía, en la obstinación, en el pecado, tú eres que te haces enemigo de Dios. Él no desea hacerlo, pero está en ti hacerlo. Por eso el mismo Señor dice en Juan capítulo 14, versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. El que me ama. Ciertamente Dios nos ama, y Él dejó el sacrificio de su Hijo como su más grande evidencia, prueba de su gran amor. Pero también este Dios también desea ser amado por ti. Y este amor no implica solamente palabras o sentimientos, sino con hechos. Tú también tienes que demostrarle a Dios que realmente lo amas, y la única manera de hacerlo es creyendo en su palabra y obedeciendo a su palabra, y abandonar esa actitud de rebeldía.
Porque el pecado a lo único que te va a llevar es hacia tu propia destrucción. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú decides, mi amigo, mi amiga, en realidad dónde quieres pasar la eternidad. Si con nuestro Dios al lado de toda su gloria, o triste y lamentablemente en el infierno. Pero Dios no quiere eso para ti. Por eso Él te pide que creas en su poder, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que te arrepientas de tus pecados, que Él está dispuesto a perdonar todos tus pecados, lo que tú hayas hecho en tu vida, sin importar. Y no necesitamos nosotros saberlo, Dios lo sabe, y eso es más que suficiente. Dios está dispuesto a otorgarte el perdón si te arrepientes de tus pecados, si estás dispuesto a llevar una vida conforme a la voluntad de nuestro Dios, obedeciendo al evangelio de nuestro Señor Jesucristo en las aguas del bautismo. Él te otorga el perdón y Él desea estar a tu lado para que cuando tú le necesites, para cuando tú le clames a Él, Él venga y te responda a favor de ti, luchando por ti. No lo tengas como un enemigo, porque no conviene. Dios es un Dios de ira también y puede destruir, te puede destruir. Como el Señor mismo decía: mi manada pequeña, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Os enseñaré a quién debéis temer. Sí, temed más bien a aquel que puede quitarte la vida y echarte al infierno. Sí, a ese hay que temer. Muéstrale el temor, arrepintiendo de tus pecados y poniéndote a cuentas con nuestro Dios. Mientras entonamos un himno de invitación, les invito a que meditemos sobre la palabra, el consejo de nuestro Dios, y que nos pongamos en pie para entonar esta alabanza y este himno de invitación para todos nosotros, pero para la honra y gloria de nuestro Dios, por supuesto.